Hola, bienvenidos. La semana pasada tuvimos problemas con el video que se hizo, pero hoy vamos a estar haciendo ese y con mucho más contenido. Sí, lamentamos de verdad muchísimo porque varios hermanos nos escribieron que el foco de la cámara no estaba bien, pero estamos tratando de que esto no suceda otra vez. Pero como decía Gloria, vamos a estar tocando el mismo tema, pero no es exactamente el mismo programa, sino que vamos a estar añadiendo más información y cubriendo la que vimos la semana pasada. Sí, entonces para esto le damos gracias a Dios que Él no nos ha dejado en oscuridad, sino que hay muchos textos donde el Señor nos enseña cómo nosotros debemos criar a los hijos. Y está este texto de Efesios 6:4 que dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es uno de los textos claves de la Biblia con respecto a la crianza, junto con Deuteronomio capítulo 6 en el Antiguo Testamento. Sí. Y básicamente nosotros podemos dividir este texto en algunos principios generales que son los que nosotros queremos compartir en el día de hoy. Y el primero de esos principios generales es que nuestros hijos necesitan ser criados. Eso parece demasiado obvio, pero lo que Pablo está diciendo aquí en nuestro texto es: padres, críen a sus hijos. O sea, esto no es una sugerencia, esto no es un consejo opcional, es una orden. Ustedes deben criar a sus hijos. Sí, no, y ellos solos no se van a criar, ellos necesitan, por eso Dios los puso en un hogar, y entonces en ese hogar ellos van a ser, van a ver el ejemplo nuestro, pero también nuestras palabras, la palabra de Dios. Y seguiremos viendo cómo todo eso junto Dios lo va a usar para moldear esos corazones, esas almas que el Señor nos ha regalado. Nos ha prestado, no regalado, prestado. Algo hermoso de este texto es que la palabra criar, que se usa aquí en la Reina Valera, significa nutrir, alimentar, y la idea es llevarlos a la madurez. Algo interesante es que es la misma palabra que aparece en el capítulo 5, versículo 29, que nosotros vimos en un programa anterior cuando hablamos acerca del hombre como líder en el hogar. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que esa palabra criar se usa en el mismo libro de Efesios para hablar del cuidado que nosotros tenemos de nuestros propios cuerpos y del cuidado que Cristo tiene por su iglesia. Pero entonces también tiene que ver con el sustento y el cuidado físico que nosotros tenemos con nuestros hijos. Sí, la labor de criar es nutrir y llevarlos a la madurez. De hecho, hay un comentarista del Nuevo Testamento, Guillermo Hendrickson, que traduce esta palabra como criadlos tiernamente. Y por eso es que, fíjate que Pablo aquí lo contrasta con provocarlos a ira. O sea, lo que está diciendo es: no lo provoquen a ira, sino que críenlos con ternura. Es el contraste aquí. Esa crianza con ternura tiene que ver con enseñarlos en todas las áreas para ser personas disciplinadas, limpias, que coman correctamente, que sus sábanas estén limpias, sus libros, sus tareas. O sea, que no tenemos que encargarnos de estas personitas en todo lo que tiene que ver su vida nosotros, y no podemos dejarlos a otros. Nos pueden ayudar otros, pero nosotros somos los encargados. Y por supuesto, pero eso lo veremos más adelante. Sí. La idea es llevarlos a Cristo, predicándoles el Evangelio. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, pero sí debemos exponerlos al Evangelio. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Pero el punto que queremos enfatizar ahora es que nuestros hijos necesitan ser criados. Si nosotros los dejamos solos, ellos no van a criarse a sí mismos. Y esto tiene que ver también con los límites. Y se ha estudiado y comprobado de la importancia de los límites para la salud emocional
y aún espiritual de un niño. O sea que también tenemos que aprender a ponerle límites. De lo contrario, mis hermanos, ellos van a seguir la inclinación natural de su corazón y ellos no serán capaces de llegar a ser adultos maduros y estables, tanto en un sentido físico, en un sentido emocional y sobre todas las cosas en un sentido espiritual. Sí. John MacArthur, él dice, nuestros niños están ya estropeados por el pecado en el momento en que son concebidos. El impulso hacia el pecado está incorporado en su misma naturaleza. De hecho, eso es lo que enseña Proverbios cuando dice que la necedad está viene ligada ahí al corazón del muchacho. Sí, entonces no podemos tratarlos como si ellos fueran personas sin pecado, sino sabiendo que hay una naturaleza pecaminosa y que no vamos a corregir solamente lo externo, sino que tenemos que ir más allá. Sí, acabados de nacer parecen angelitos, pero... Sí. Ojalá que... Bueno, yo creo que todos los padres que están viendo este programa, ellos ya saben que sus hijos no son angelitos. Sí, desde muy temprano sí, demuestran ese pecado. Aún siendo bebecitos, ya quieren manipularnos. Esa resistencia a obedecer, esa ira cuando no se cumple su voluntad. Mis hermanos, no son niñerías, como dicen algunos. Proverbios 22:15 le llama necedad. Y esa es la palabra que se usa en hebreo para hablar de la pecaminosidad del muchacho. Así que no nos dediquemos a moldear el carácter de nuestros niños, y esa hierba mala que ya vino sembrada en su corazón va a dar fruto tarde o temprano de una forma u otra. Sí, había alguien que decía que nosotros tenemos que elegir como padres cuándo llorar. Si lloramos ahora, o sea, esforzándonos, sacrificándonos, repitiendo todas las enseñanzas, o si lloraremos cuando ellos sean grandes y veamos el fruto de nuestra falta de consistencia, de enseñanza de la palabra de Dios. Hay un texto que me encanta, el de Proverbios 22:15 es muy conocido, pero el Proverbio 19:18 dice: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, Dios presenta delante de nosotros dos opciones aquí. O estamos conscientemente dedicados a forjar un carácter sabio y piadoso en nuestros hijos, o estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción. La idea es esa: castígalo entre tanto que hay esperanza. Ahora, por otro lado, al mismo tiempo, yo creo que ese texto es un aliento, porque dice, sí, hay esperanza. O sea, no, yo sé que a veces nos parece que no hay esperanza, sí, pero... a veces nos sentimos desesperanzados en la crianza. Y miren, mis hermanos, de verdad, ustedes no están solos en esto. Todos nosotros nos hemos sentido así, porque vemos nuestro propio pecado en la crianza de los hijos. De hecho, yo no he visto más claramente mi pecaminosidad que en dos áreas: en mi trato con mis hijos y en mi trato con mi esposa. Ahí es donde más claramente vemos el pecado trabajando. Sí, estamos en la casa ahí, en ese roce, y entonces definitivamente sí, sale nuestro pecado. Sí, es más fácil ser buena gente y bondadoso y amable con el de afuera, pero no con el de adentro. Y sobre todo con los hijos, que a veces nos retan, a veces nos cansan, pero hay esperanza, dice Dios en su palabra, y es un aliento para muy grande, para nosotros de verdad, los padres. Que es una labor que, bueno, a veces en algunos casos veremos los frutos en el cielo. Bueno, hay casos de padres que han muerto sin ver a sus hijos convertidos, y ellos se convirtieron después de que murieron sus padres. Así que, mis hermanos, no se den por vencidos, porque la labor vale la pena. Así es. Recuerda que las promesas de Dios solo se heredan por medio de la fe y la paciencia, dice en Hebreos capítulo 6, y en Gálatas dice que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Sí. Perdón, te iba a decir algo, yo te interrumpí. No, yo el texto de Gálatas que me gusta mucho, es que segaremos a su tiempo si no desmayamos, porque es
esa imagen del sembrador, que el sembrador tiene que esperar, sembrar, quitar, abonar, pero esperar que crezca el fruto, que las hojitas no se quemen. O sea, hay toda una enseñanza de paciencia en esa imagen del sembrador. Pero recuerda, la razón por la que estamos hablando de este tema y la necesidad que tenemos de criar a nuestros hijos es que ellos nacen en pecado, ellos nacen inclinados al mal. En unos se mostrará de una manera, en otros se mostrará de otra forma, pero nosotros tenemos que creerle a Dios, no a los expertos en psicología que dicen que no, que los hijos son buenos por naturaleza. No lo son. Ahora, por otra parte, volviendo de nuevo al texto de Efesios, Pablo dice allí que son los padres los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo, esta tarea. Es decir, esa responsabilidad no es del Estado, no es de la iglesia. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de los padres. Y algo importante en Efesios 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra que se usa allí es progenitores, incluye tanto al papá como a la mamá. Luego dice: honra a tu padre y a tu madre. De nuevo, el texto reconoce que los dos tenemos una responsabilidad. Pero escuchen esto, padres varones. Estoy hablando ahora a los hombres. Cuando dice vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, se usa una palabra diferente a la del versículo 1. No es progenitores, incluyendo al papá y a la mamá, sino pater, incluyendo particularmente a los hombres, a los varones. Así que, mis hermanos, padres que me están escuchando, nosotros somos, como cabeza del hogar, los principales responsables en la crianza de nuestros hijos. Sí, y eso no quiere decir que nada más pueden hablar ustedes y que nada más pueden enseñar ustedes, pero sí responsables. Que si la esposa está fallando en algún área, el esposo esté pendiente de no le hables hacia los niños, los estás exasperando, les estás hablando alto, no hay necesidad de eso. Pero también que nosotros somos los principales en instruirlos en la palabra. Ustedes son los líderes. Exactamente, ese es el punto. El líder en la casa, la cabeza de lo que está pasando en este hogar, y el área espiritual es la más importante. Y eso es tan crucial porque en América Latina la mamá usualmente ha suplantado el papel de los padres porque los padres han claudicado. Entonces, por eso ustedes ven que sobre todo en nuestro país nosotros lo vemos mucho con los deportistas, que cuando comienzan a ganar dinero, lo primero que dicen es: yo le quiero construir una casa a mi mamá. O sea, su mamá, tú le puedes tocar lo que sea, pero no a su mamá. ¿Por qué? Bueno, porque ellos saben que su papá, inconverso, estaba bebiendo, perdiendo el tiempo, y la mamá ahí haciendo su papel. Trabajando forzadamente para criar a esos niños. Bueno, ese patrón no es bíblico, mis hermanos. El patrón bíblico es que el padre tiene la responsabilidad primaria en la crianza de los hijos. Si una mujer no tiene esposo o su esposo es inconverso, ella debe hacer el devocional, ella debe instruir a los hijos, lamentablemente, pero sí tiene que hacerlo. No puede esperar que él lo haga porque él no es creyente. Entonces tal vez los va a corregir, pero no con la palabra de Dios. Entonces nosotros no vivimos en un mundo ideal. En un mundo ideal las familias son todas cristianas, pero nosotros no vivimos en un mundo ideal. Y los hombres a veces somos irresponsables. Entonces muchas veces la mamá tiene que hacer lo que no debe hacer o lo que no está llamada a hacer. Pero eso no quita de nosotros, padres, la responsabilidad y el peso que Dios ha puesto sobre nuestros hijos. Otra enseñanza de este pasaje que es tan rico es que esa crianza requiere instrucción, amonestación y castigo. Las tres cosas. De hecho, la palabra que se usa en Efesios 6:4, cuando dice criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, esa palabra que Reina Valera traduce como disciplina, se usa en la Escritura para señalar todo el proceso de entrenamiento de nuestros hijos, incluyendo el castigo corporal,
cuando sea necesario. O sea, no es solamente castigo corporal, pero lo incluye. Sí. Mientras que la palabra amonestación parece referirse más bien a la instrucción verbal. Sí, es poner en la mente de ese niño esa instrucción para que él vaya haciendo clic en su mente, ahora que todo es Esa es la palabra griega. Ajá, la palabra sí. griega. Sí. Entonces, tenemos que no cejar con esa instrucción. No estamos hablando de estar sermoneando el día entero, pero sí que nuestros hijos tenemos que instruirlos. En todo tenemos que instruirlos. No, y de hecho, el texto de Deuteronomio 6, que es tan conocido, dice: háblales cuando estén en la casa, cuando estés en el camino, al acostarte, al levantarte, escríbela en los dinteles de las puertas, en las casas. O sea, la idea es que nosotros debemos permear nuestra casa en una atmósfera bíblica. Hay muchas ocasiones que Dios nos da para poder instruir a nuestros hijos y poner en sus mentes algo que ellos no tienen en su mente de fábrica. ¿Saben qué es? La palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada en su palabra, para que esa palabra los transforme, para que esa palabra los guíe en su proceso de pensamiento. Esa es la idea. O sea, nuestro deber como padres es entrenar a nuestros hijos para pensar bíblicamente, que es la idea del texto de Deuteronomio. Sí, pero algo muy importante, que es la idea también de Deuteronomio, es que esa palabra tiene que estar en nuestros corazones primero. Nosotros somos los primeros que esa palabra debe gobernarnos, llenarnos de pasión, para nosotros comunicarle eso a nuestros hijos. Porque el siervo no es mayor que su señor. Si nosotros somos personas tibias, que estamos muy a sí mismos, eso es lo que se va a reproducir en nuestros hijos. Sí, yo no me acuerdo quién fue que dijo que los padres con corazones fríos y vacíos de la palabra de Dios no pueden pastorear bien los corazones de sus propios hijos. Eso lo dijo John MacArthur. La palabra de Dios debe gobernarte a ti, a mí, primero. De hecho, la semana que viene, si el Señor nos permite y podamos hacer otro programa, vamos a hablar acerca de la parte negativa de este texto que dice: no provoques a ira a tu hijo. Y una de las cosas que provoca más a ira a un muchacho es ver el padre o la madre que aplica la palabra para ellos, pero jamás se la aplican a sí mismos. Pero ese no es el tema en el día de hoy. Tú hablabas ahorita del castigo corporal. Y es muy importante porque de eso se ha hecho mucha burla, mucho caricatura, y hay ocasiones en que se habla realmente de lo que está pasando en muchas casas. O sea, la psicología dice: no, porque no se debe maltratar a un niño. Eso mismo pensamos nosotros. Amén. Sí. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo en coger un bate, en darle una galleta a un muchacho sin compasión. Una bofetada. Que no están en... alarle el pelo. O sea, no, hacerle unos marcas, unos moretones. No, porque no es eso lo que la Biblia nos está diciendo. Estamos hablando aquí en el Señor. O sea, que la primera persona que debe tener dominio propio soy yo. Y castigar al niño sin ira. Yo sé que eso es difícil, yo sé que posiblemente a veces hay que decirle al niño: yo vengo ahora, quédate en tu habitación, y nosotros respirar profundo, orarle al Señor: Señor, dame palabras, yo no quiero tener ira. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos como si el niño estuviera haciendo algo contra mí, y debemos enseñarle al niño que él está pecando contra Dios. Y de hecho, una cosa muy importante que tú acabas de decir, de la que se debe inferir este principio: nunca castigues a un niño físicamente por torpezas. Como decíamos la semana pasada, que lamentablemente el programa no se pudo salir, no se pudo quedar permanentemente en YouTube por lo que pasó. Pero decíamos, las torpezas no se castigan, las torpezas se instruye al muchacho. Por ejemplo, si en la mesa el niño que todavía no tiene control de sus movimientos tumbó un vaso de líquido o rompió un jarrón caro en la mesa, que estaba en la mesa del comedor o de lo que sea,
La disciplina, como decíamos la vez anterior, no es directamente proporcional al precio del jarrón. Es cuando el muchacho peca, que debe ser castigado, no cuando por torpeza hace lo que lamentablemente no quería hacer. Pero volvemos otra vez al texto de Proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Otro texto, Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a sus padres, como tú decías. Sí, y la palabra consentido significa un muchacho que está suelto, un muchacho que no tiene gobierno de sí mismo, pero tú no lo detienes. No tiene restricción. No tiene restricción, no tiene los límites necesarios. Pero de nuevo lo que tú decías, uno tiene que elegir cuándo uno quiere llorar. Porque no es fácil corregir a un muchacho físicamente, de verdad, es doloroso para el padre, a menos que esté airado, y en ese caso el que está pecando es el papá o la mamá. Pero nos duele en el corazón tener que corregir a nuestros hijos. Ahora, si tú le pegaste a tu hijo y el morado dura hasta el otro día, es más que evidente que le estás pegando o por donde no debes, o le estás pegando más fuerte de la cuenta. Y eso definitivamente no es lo que Dios quiere en su palabra. Es verdad que el mundo habla mucho de abuso infantil y mete ahí en esa categoría casi todo lo que es corrección física. Pero es verdad que hay padres que son unos abusadores. Y a todos nos ha pasado que a veces hemos pegado más duro de lo que hemos debido pegar. O muchas veces. O sea, yo una vez oía a una persona que daba hasta 10 latigazos con la correa. O sea... Ya la palabra latigazo es fuerte en sí misma. O aunque sea uno. Sí. O sea, no es necesario. Hay niños que no lloran y hay personas que piensan que a golpes lo van a quebrantar. Pero eso es un tema muy especial, porque hay niños que tienen una voluntad, umbral de dolor fuerte, pero también hay niños que tienen una voluntad y una voluntad muy fuerte, que por no ceder, él no va a llorar. Entonces ya con ese niño hay que hablar más, una serie de cosas, pero tampoco es que a golpes lo vamos a hacer llorar. Y entonces, como decían, entonces cuando lloran, y no llore, ¿cómo tú le vas a dar a un niño entonces que no llore? Lo que sí hay un llanto, que es un llanto de rebeldía, que tú te das cuenta cuando el niño está llorando por rabia y entonces hace un escándalo grandísimo. Eso no, pero no tampoco que el niño no puede llorar, porque ¿cómo va a ser? Sí, ya le pegaste, él está llorando porque le dolió. Claro. Pero hay otro principio más que es extremadamente importante antes de que concluyamos esta parte de nuestra conversación. Y es que la crianza de nuestros hijos debe ser administrada bajo la autoridad de Jesucristo y su evangelio. Noten que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, detrás de la labor paterna está la autoridad del Señor mismo, y la meta final de este trabajo no es que tus hijos lleguen a ser personas decentes, que sean un buen departamento de publicidad para ti como papá. Es llevarlos a tener una relación personal con Cristo. Así es. Realmente nos confundimos en ese sentido. A veces lo que hacemos es que producimos pequeños fariseos, pero no queremos eso. Queremos que sean niños que puedan empezar desde su temprana edad a amar a Cristo, a amar su palabra, que haya entusiasmo de ir a la iglesia. No, y que no tengan una fachada de obediencia, porque nosotros podemos cambiar la conducta de los muchachos, pero no podemos cambiar el corazón. Y precisamente ahí es que entra en juego
la crianza centrada en el Evangelio. Nosotros tenemos que hablarle del Evangelio a nuestros hijos. Guiarlos a Cristo. En todo el proceso. Ellos necesitan a Jesús, lo mismo que tú y que yo necesitamos a Cristo. Así que no basta con que le digamos a nuestros hijos esto no se hace o esto es lo que se hace. Nosotros tenemos que mostrarles su necesidad de un Salvador. Tenemos que mostrarles su pecado, pero también mostrarles la misericordia de Dios en Cristo, la bondad de Dios, el amor de Dios. Y modelar ese amor y esa bondad a través de nuestro amor y de nuestra bondad. Exacto, que tiene que ser un balance, porque hay algunas casas donde todo es orden, trabajo, disciplina. No, tiene que estar con que sea llena de amor, porque así es nuestro Dios. O sea, el Señor, si ustedes miran a todo nuestro alrededor, el Señor nos ha llenado de amor, de bendiciones. Y así nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos ese amor, esa ternura. Mira esto que te gusta, esta comida que te gusta. Ay, mira, te compré tal cosa. O mira, sorpresa, te tengo esto. O mira cómo te puse algo en la habitación que le gustó mucho. O sea, que tiene que ser toda un... ¿Cómo le diríamos? O sea, un hogar lleno de con amor, con risas, con música, o sea, una vida que refleje la abundancia que hay en tu corazón. Y entonces que los niños no rechacen el Evangelio porque nosotros solamente somos súper estrictos y que todo no se puede y no. ¿Cuántos no vamos a decir? Sí. Sufrimos de decir demasiados no. Y mis hermanos, miren, créanos, nosotros no nos estamos presentando aquí como los padres perfectos, que lo hicimos todo bien, porque el único padre perfecto, hay un solo padre perfecto y es Dios. Pero precisamente el hecho de tener el Evangelio en nuestro propio corazón nos va a ayudar, porque vamos a faltar, vamos a pecar contra nuestros hijos y vamos a tener que pedirles perdón. Y eso es parte de modelarles el Evangelio. Yo no sé cuántas veces yo tuve que venir delante de nuestros hijos y decir, perdónenme de verdad. Me impacienté, a veces dijimos que no cuando debimos haber dicho que sí, a veces dijimos que sí cuando debimos haber dicho que no. Pero qué bueno que está en la Biblia, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros y su bendita palabra para guiarnos. Amén. Nosotros no vamos a ser panas de nuestros hijos porque somos los padres, no somos los panas de nuestros hijos, pero sí tenemos que ganarnos su corazón y para ellos no haya duda que mi mamá y mi papá me quieren mucho y que se preocupan por mí y que oran por mí y que cuando estamos en ese tiempo de devocional, que vamos a hacer un programa solamente del devocional familiar, que es porque mi papá y mamá quieren que yo aprenda de la palabra de Dios. O sea, que eso es lo que se debe ver en ese hogar cristiano, no un patrón rígido. Porque eso es algo que a los niños los aleja y entonces buscan otras personas, amiguitos de su misma edad, con quien conversar, con quien hacer todas las cosas. Lo ideal es que tú ganes su corazón para que él te abra el corazón y te diga qué él siente, qué le gusta, qué no le gusta, si se sintió mal cuando tú le hablaste o le pegaste, como que todo eso se puede hablar. Bueno, esperamos de verdad que estos consejos que hemos estado transmitiendo hayan podido ser de bendición. Nosotros queremos seguir hablando acerca de este tema porque no lo podemos agotar en una sola conversación. Pero gracias de nuevo por haber estado con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación de venir a nuestra casa y conversar acerca de la paternidad centrada en el Evangelio. Que el Señor los bendiga. Amén. El Señor los bendiga.